también en Sí, claro. comunicación con nuestro responsable de investigación, Francisco Mercado. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo ¿Qué estáis? tal, Francisco? Bueno, te hemos convocado también para que nos des tu opinión sobre esto que ha dicho Sánchez hoy en el Consejo de Ministros. Este plan de reconstrucción ha dicho que hay tres fases, una reconstrucción urgente, luego ya hay que ir más a medio plazo y ha dicho incluso de relanzar la Comunidad Valenciana, transformar la Comunidad Valenciana. Claro, todo esto nos ha llamado mucho la atención, Francisco, en ruedas de prensa, estas comparecencias de Pedro Sánchez, tan habituales porque le hemos escuchado en la misma línea, en la pandemia, en la Filomena, en el volcán de Palma. Y luego las ayudas sin llegar, y luego, por eso te llamábamos hoy, con informes del año 2020 que ya alertaban de la necesidad urgente de ciertas obras para evitar cosas como las que se han producido. Todas las poblaciones aguas abajo de Paiporta tienen riesgo de inundación elevado. Esto ya se advertía, Francisco, tal y como tú señalas en tus exclusivas últimas, en el año 2020, en el año 2021. Eh, Cuando decíais que, tú decías, Javier, que esto recuerda a pandemia, recuerda porque ha hecho el mismo modelo. Primero el gobierno es negligente y después saca toda la artillería. Es decir, en la pandemia el gobierno no hace lo que le dice la OMS prácticamente desde enero. No hace lo que está haciendo China y lo que después hace Italia, es confinarse, control de fronteras, test masivos, nada de eso hace. Incluso permite manifestaciones. Resultado, cuando el 8M se dispara, entonces ya, ahora viene el confinamiento, porque se han disparado las cifras de contagiados ocultamente. Aquí repite el modelo. En el año 2020 pudo haber hecho este encauzamiento del barranco y hoy hoy no estaremos hablando de si hace falta 500.000 o 7.000 agentes. No, estaremos hablando de que no hay inundación. Si no hay inundación, no hay todas esas consecuencias, no hay esos 16.000 millones que puede costar esto o más. Porque ese encauzamiento blindaba el cauce para que no se anegaran las zonas adyacentes, todo lo que está en torno a Paiporta. Cuando decimos esto ha sido culpa de La Dana, no, no es culpa de La Dana, porque La Dana ha sido igual en toda Valencia y solo algunas poblaciones muy señaladas son las que han sufrido más mortandad. ¿Por qué? Porque son las que estaban en peligro por culpa de este barranco que no ha sido encauzado ni en 2020, ni en 21, ni en el 22, ni en el 23, ni en el 24. ¿Por qué? Porque había un decreto de Chimo Puig que frenó este intento, pero este intento de Chimo Puig o este decreto de Chimo Puig pudo haberlo salvado Sánchez con alguna, digamos, prioridad legislativa, diciendo esto es una obra de emergencia, digamos, de protección de vidas humanas. Esto está por encima de criterios ecológicos o de regadíos. No se hizo. Resultado, lo que tenemos. Por tanto, cualquier debate ahora que haya sobre si Amet falló, si Mazón falló, si falló el 112, es que es irrelevante porque la gravedad de esta inundación viene causada por un solo hecho, porque ese barranco no estaba encauzado. Lo demás son daños colaterales de una lluvia fuerte que puede suceder aquí o en Valladolid. Pero cuando esto está en todos los mapas de peligro, de inundación, ya desde la etapa de Zapatero, bueno, ahora mirar Zapatero no toca, tampoco toca mirar a los posteriores gobiernos de PP, toca mirar al gobierno que gobierna ahora y que en 2020 estaba intentando esa obra y la paralizó. Y una vez que ya el desastre está hecho, y una vez que Mm. esta situación es la que es, con gente que se siente absolutamente tirada, abandonada, sin ningún tipo de atención, ¿cuál es la mejor forma de abordar este asunto? Porque bueno, aquí también hay discrepancias. Se ha dicho, bueno, pero es que Sánchez debería decretar el estado de emergencia y asumir desde el Estado el mando único de la situación, en lugar de estar diciendo, bueno, nosotros os ayudamos, ¿no? Que es lo que está transmitiendo a la Comunidad Valenciana. ¿Cuál sería la mejor forma de afrontar esta situación? Yo no sé cuál es la mejor fórmula técnicamente, pero sí sé cuál es la jugada política que se esconde detrás. Está repitiendo Sánchez el modelo que ya usó Puente con los pellets en Galicia. De pronto hay una inundación que sobrepasa lo que puede hacer Galicia para controlar el vertido. Por cierto, un vertido de pellets que sabía antes el gobierno central que la Junta que se había producido, lo calla el gobierno y cuando llega a las costas gallegas, entonces dice, ahí va, no habéis hecho nada cuando llegan los pellets a la costa. No, tampoco tú no estás informado ni alertado de que eso podía producir. Y además, quien tiene, digamos, remolcadores con capacidad de frenar los vertidos in situ, cuando se produjo en aguas de Portugal, eras tú, no lo has hecho. Pero claro, la jugada de Sánchez es siempre la misma. Es decir, yo no quiero el mando único y encima la culpa es de la autonomía que está sufriendo esta desgracia. Entonces,
yo creo que ahora no toca polemizar sobre quién dirige o no la operación. Quizá es más sensato, dada la envergadura de esto, no porque afecte a varias comunidades, sino que creo que recordar que la legislación permite, aunque solamente afecte a una comunidad, si el nivel es tan grave, digamos, de emergencia, que sea el propio Estado el que conduzca el rescate del naufragio, ¿no? Y yo creo que en esta situación es absurdo estar discutiendo cada día cuánto ayuda te doy, dónde te la doy, si realmente es que no hay solución, no hay ninguna comunidad, ni Cataluña, ni Valencia, ni Euskadi, que pueda asumir una catástrofe como esta, porque es que está destrozado todo en un área importante. Entonces, cuando estamos hablando de hablar los millones que está diciendo Sánchez, pero ¿qué comunidad puede invertir eso en ese rescate? Si es el Estado, pues que asuma todo con sus consecuencias. Yo piloto la inversión, yo decido cuántos guardias y policías están allí, cuántos médicos están allí, cómo se lavan esas calles, cómo se reconstruyen esos edificios, porque lo demás es estar peloteando y añadiendo burocracia, lo cual no significa que el gobierno de Mazón no tenga que tener una intervención política, por supuesto, pero que cuando se ha tardado tanto en responder, todo lo que sea hacer más compleja la maquinaria de la ayuda, yo te lo envío a ti y luego tú lo distribuyes, pues me parece que es pérdida de tiempo y solo puedo adivinar una intención de que si algo sale mal, yo solo ayudo. ¿Por qué? Porque el mensaje es, el problema lo tienes tú y yo bastante simpático, soy agradable, majo y generoso, que te ayudo con tu problema, lo que tú has causado. Porque entre otras cosas, recordemos que la prensa fina Sánchez está colando continuamente que Mazón gestionó mal la emergencia, que dio un aviso a las 6 de la tarde erróneo. Pero es que ese mismo aviso lo dio el delegado del gobierno, que depende de Sánchez, diciendo a las 6 amaina esto, porque además era verdad, es que la tormenta amainaba. Lo que no amainaba es un elemento que solo Sánchez debe saber perfectamente. Su barranco, si llueve torrencialmente en la cabecera de ese barranco, va a llegar aguas abajo y va a inundar. Es, en fin, no una obviedad científica, es una obviedad perogrullesca, que eso iba a ocurrir. Por tanto, alguien en la Confederación Hidrográfica del Júcar, alguien en el gobierno dijo, escenarios, puede llover mucho en Valencia Capital, puede llover mucho en Aldaya, en Torrent, en Paiporta, pero lo que es grave realmente es que si llueve la cabecera del barranco, eso va a inundar todo el cauce de ese barranco. Francisco, antes de que despedirte, me gustaría también una opinión tuya sobre otra de las exclusivas, concretamente esta nos has ofrecido hoy, y al hilo de los incidentes brutales del pasado domingo en Paiporta, con esas, digamos, indignaciones de las personas con la comitiva, pero especialmente con Pedro Sánchez. Dices que el PSOE difunde amenazas ultras previas a la visita del rey, pero no las denuncia. En fin, esto es un contrasentido. Hay un informe del Partido Socialista diciendo que puede haber ultras allí, pero no lo denuncia. Es todo muy extraño, ¿no? Muy paradójico. Claro, estas son las torpezas, digamos, Si de es un los... informe real, como es que no se montó un dispositivo especial. En fin, es que Claro, es muy raro todo esto, ¿no? estas son las torpezas mediáticas de esta mano oscura que mece la cuna y que de pronto tú ves un parpadeo de informaciones exclusivas de diarios afines o televisiones afines y dice, fijaros que se ha identificado fulanito, al que saluda el rey, que tiene una insignia neonazi. Oye, hay que ser muy buen periodista, ¿eh? Para saber que un tipo que saluda al rey es neonazi. Hay que tener un trabajo de equipo. Y luego saber en las horas que se elaboró este informe, que fueron prácticamente después de los hechos y por la tarde-noche ya estaba servido a estos medios de difusión pro Sánchez, de que otro fulanito tiene un historial ultra. Y además tener los twists de la víspera de los personajes ultra que consideran que han sido proactivos a estas agresiones. Pero además de que demuestra que una especie de brigada de información política del PSOE, lo sorprendente es, si tú estás citando a alertas previas, ¿cuándo las has conseguido? Porque si las has conseguido antes de que se produjeran los hechos y no has alertado a nadie, no has alertado a tu presidente, no has alertado a tu ministro de Interior, a tu ministro de Justicia, estás cometiendo una acción bastante dudosa. No estás alertando del peligro que va a pasar tu presidente, del peligro que va a pasar tu rey, del peligro que va a pasar el presidente de una comunidad y, digamos, siendo cómplice de quien sí quiera agredir. Entonces, eso yo creo que al PSOE le toca explicar, es decir, si tenía alertas previas, ¿por qué no las usó? Y por otro lado, incluso, ya no las que sean previas, si tú consideras que son pruebas tan evidentes de que hay una conexión entre los incidentes de Paiporta
y ramificaciones ultras, vete a los tribunales. No vayas a la prensa, vete a los tribunales. Porque si no, uno pensará que son irrelevantes, son insinuaciones que tú haces sin ningún fundamento, o que tú quieres que aparezcan ahí ciertos incidentes para justificar que si agreden a Sánchez, no es que el pueblo de Paiporta esté indignado, sino que son terminales ultras. Entonces, esta cloaca, esta extraña cloaca, tiene unas interpretaciones muy peligrosas. Es decir, ¿qué está haciendo el PSOE con esta información que aparentemente pues, es tan relevante? Es decir, oye, que mañana se va a enterar Sánchez y el rey cuando vayamos allí. Oye, que vamos a estar allí presentes, que les va a costar salir de allí, no van a tener escoltas suficientes. Y al mismo tiempo no hacer nada. ¿Tú querías que sucediera esto? ¿O eres tan... Realmente extraño, ¿Sabes? Francisco Mercado, esta situación. Tengo informes, tengo denuncias, pero luego no hacemos nada y, Claro. en fin, resulta de lo más extraño, ¿no? Y de lo más rocambolesco. Bueno, te quiero dar las gracias por haber estado con nosotros esta Vale. tarde, Francisco Mercado, por habernos informado, por habernos ampliado tus últimas exclusivas con nosotros, con Es Diario. Gracias y que tengas una buena tarde, querido. Igualmente, Javier. Un abrazo. Gracias.